This is not television, this is real life. Bueno, pues mientras nos vamos a por unas Coca-Colas, ¿os pensáis unas preguntas? Dar del examen, por favor. Venga, vamos. Espera, ahí te han cerrado a las 6, cierran, ¿no? Es verdad, cierran. Sí. Si no, lo hacíamos. Sí, tranquilamente. Isabel Fernández, que es un tema además que estos dos señores controlan mucho, y por eso tomo tu pregunta la primera. ¿Qué es más peligroso, el algoritmo de TikTok o Sálvame? Yo es que Sálvame nunca lo he visto, entonces... El algoritmo de TikTok, sin ninguna duda. Sin lugar a dudas. Tiene más es que el TikTok es internacional, Sálvame es español. Sálvame es muy local. Luis pregunta, Groenlandia presentó un borrador de constitución. ¿La Unión Europea no buscará que Dinamarca retenga a Groenlandia por su importancia geopolítica y defensiva? ¿Groenlandia independiente se acercaría a China? Hombre, si levantan las anclas, a lo mejor. Groenlandia independiente se acercaría a China. No. Groenlandia, ¿cuántos habitantes tiene? Tú sabes el frío que hace ahí, muchacho. ¿Pero cuántos habitantes tiene? Groenlandia tiene una base militar americana, ¿no? Más de 20.000 lo tiene. No, o sea que eso es Islandia. Eso es Islandia. No. ¿Es Islandia? Sí, no, pero sí hay una base en la costa oeste de Groenlandia. Así que hay algún... Sí, no sé si oeste de base, Groenlandia sí, hay una. Vamos a ver. asentamiento. Groenlandia tiene dos posibilidades de desarrollo. Una, como consecuencia del calentamiento global, hay más zonas donde se puede empezar a cultivar y a criar ganado. Y segundo, es un destino turístico que se puede potenciar bastante. Sí. Yo creo que ellos están pensando en eso fundamentalmente, en gestionar eso para ellos mismos. Ellos Groenlandia. a su manera, así. Aérea de Thule. Está en Pues eso. En el municipio de Qaanaaq. Pues eso. Hola, Qaanaaq. Qué palabra. Por tanto, ¿qué es lo que les interesa? Pues que siga ahí la base. Lógicamente. Pero chinos no creo que... Chinos no. China, Lo de los daneses, o sea, lo que puede pasar es que los americanos lo hagan una OTAN. Están más cerca. Sí, ya la hizo. Sí, Trump ya la hizo. Es verdad, es cierto. Sí, que quería comprar Trump ya la Groenlandia. Sí. No, China no lo veo yo. Fue una oferta, no. China les cae muy lejos a los groenlandeses. Que hace, No les interesa hace para mucho frío ahí, hazme caso. Que no. Todavía no se está en Groenlandia. Sí, no, por eso lo digo, a ver si se anima alguien a pagar un viaje. Pero tú estás deseando esta pregunta, te he puesto la idea de... a ver si pasa. Podría ir, ¿no? Primer ministro de Groenlandia. Necesita mis consejos. Voy para allá. Al Banco Central. Al Banco Central. Andrés, no sé, he leído el rumor de los tanques que están vendiendo China a Rusia, pero no lo he visto comprobado, con lo cual no sé. Se verán. Hombre, si le está vendiendo algo y se ven apurados, esto lo de siempre. O sea, si es necesario, se verá. Veamos. Vicente Fuerte pregunta, ¿cómo ves la relación Brasil-Argentina si Milei sube a presidente y sigue Lula en Brasil? Pues va a ser muy divertida. De cualquier forma, Milei, hay que tener en cuenta esto. O sea, Milei es un liberal, muy extremo, profesor de economía. De manual. No es un ignorante en economía, todo lo contrario, pero se ha convertido en un personaje muy mediático, muy estrambótico, quiero decir, muy exagerado, no muy estrambótico, muy exagerado. Y entonces las propuestas que hace son propuestas muy radicales desde el punto de vista liberal. Experimentar en los países siempre tiene un problema, que experimentas con gente que puede no gustarle el experimento y se puede volver contra ti muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, quiero eliminar el Banco Central. Pues así yo de la noche a la mañana no lo haría. Esto es como cuando uno dice, voy a 200 por hora, quiero bajarme el coche. Pero ¿y cuál es el plan B? No sé cuál es el plan B, ¿no? Tampoco lo he estudiado mucho cuál es su propuesta. Digo, ya que eliminas el Banco Central y dices, bueno, ¿y el dinero dónde sale entonces? Pues supongo que será un patrón oro o banca libre. Banca libre, porque además yo creo que Venegas Lynch y yo no sé si Kachanowski tienen cosas escritas sobre, primero, dolarización, que sería una antesala, y luego banca libre. Dolarización en Argentina sería bastante fácil de hacer ahora mismo. Además sería bastante fácil. Yo creo que va primero en dolarización y después supongo que el negocio bancario de banca libre, que el dinero lo emita cada uno de los bancos y volvamos a aquella situación que tuvo Escocia en algún momento de su historia. Entonces, sería un choque absolutamente brutal entre los dos, porque son concepciones de la realidad completamente distintas. Pero a efectos de intercambios económicos, pensar que los intercambios económicos ahí son entre Argentina, Uruguay y Río Grande do Sul, fundamentalmente. Yo no sé si eso cambiaría tanto. No. Otra cosa es que la diferencia política sea muy considerable. Sí, pero las interrelaciones económicas entre toda esa zona, hasta llegar a Sao Paulo, Santos, etcétera, etcétera,
No creo que cambiasen significativamente porque tienen su propia dinámica. Y digamos, si hay una zona más o menos liberal en planteamientos económicos en Brasil, es esa, no el resto, pero es así. Entonces, yo no creo que fuese un problema práctico importante. Nos preguntan también, dejadme que encuentre la pregunta. Ángel nos pregunta, ¿has sido tú? He sido yo. ¿Ha habido alguna actualización importante en la crisis de Kosovo? Se hablaba de una firma de algo, pero hoy esta tarde, yo cuando venía para aquí, ya estaban abofetadas que habían secuestrado a los policías. Es que los serbios. se supone que esto es muy confuso. Como en la frontera entre el norte de Kosovo y Serbia hay enfrentamientos, parece ser que unos guardias fronterizos de Kosovo pasaron la frontera y los serbios los han detenido. Los kosovares dicen que es un secuestro, los serbios dicen que es que no tenían que estar allí y los tienen detenidos. No será más, pero es muy significativo que la tensión. Pero estaban firmando un acuerdo ya, Kosovo. En teoría, hace Serbia. 2 semanas, la Unión Europea le dijo a Kosovo que tenía que repetir las elecciones y que antes de repetirlas tenía que crear una especie de mancomunidad, digamos, de municipios que serían exclusivamente serbios de esa zona, con algunos servicios comunes y con algunas competencias comunes. Pero claro, eso es muy lento, tanto por parte del gobierno kosovar como por parte del gobierno serbio, que tenía que hacer otras cosas a cambio. Y mientras eso se consigue o no se consigue, por muy fuertes que se pongan las autoridades de la Unión Europea, este tipo de incidentes van a seguir ocurriendo. Jairo Hernán Méndez nos pregunta, después de la reelección de Erdogan, ¿qué posición tiene con respecto a la Unión Europea y con respecto a Putin? ¿Qué estará pensando hacer este buen hombre? Bueno, lo primero que ha hecho hoy es decirle a los suecos que no les gusta nada, no le gusta nada la ley antiterrorista que su última oferta no le convence. Y que si esto sigue así, que no entran en la OTAN ni de coña. ¿Qué? Que falta dinero. Sí. Faltan incentivos. Claro. Yo aquí no veo. Falta. O sea, yo creo que falta Sí. cash. Falta cash. Faltan Yo incentivos. creo que está esperando. Es que vamos a ver. Tayyip tiene muchísimos gastos. Es que no nos damos cuenta que lo del terremoto, en fin, le va a llevar un pico. En un pico largo. Ha puesto a yo no sé si ha hecho bien el nombramiento de esta mujer viniendo del First National Bank, pero bueno, vamos a ver cómo acaba el experimento. Si no la acaba echando dentro de 6 meses, que yo creo que Ya traía uno de Goldman Sachs. O sea. De ministro de Finanzas. En fin, bueno, y dicho lo cual, es decir, tiene un problema económico realmente serio. Además, el Banco de Turquía sigue al borde del abismo con las reservas, con lo cual está en una situación muy delicada. Y yo creo que esto, lo que está pidiendo a gritos Rajiv, es que la Unión Europea haga un desembolso generoso de euros con cualquier excusa. Por ejemplo, creo que hay unos cuantos millones de refugiados, ¿no?, en la frontera sur de Turquía, una cosa así, Sí, pues sí. un plan de estos Marshall para acondicionamiento, no sé qué. Haces el plan, la Unión Europea da el dinero para los migrantes, la mitad del dinero se lo queda a la administración turca en concepto de gastos de gestión, y Suecia entra, pero vamos, así. Acuérdate lo que me contaba Alberto García aquí, cuando había estado en, no me acuerdo qué organismo público que se dedicaba a las cuestiones. Decía, cada peseta, cada 100 pesetas que mandamos al otro lado del Atlántico, desde la mitad no llega. No se sabe, y luego cuando aterriza se pierde otro 25%. No se sabe cómo. Y del 25% no llega, a saber lo que llega. Porque no salían ni de España. Que las tuberías estaban mal. Él decía, o se pierde por aquí, o en el agua, pero no llega. Pero no llega. De las 100, 50 no llega. Pues esto es igual. Entonces, hay que pactar lo que llega y lo que no llega, hay que pactarlo previamente, y con eso el tema es ese. Pero claro, debe ser que no están dispuestos a poner ni un céntimo más, me da la impresión. Bueno, es el principio de la negociación. Nos hace una pregunta que no sé yo cómo valorar. ¿No se está sobreponderando el factor demográfico en la evolución económica de los países emergentes? No sé si quieres decir a favor, en contra. Sí, a ver, en eso se puede plantear de dos puntos de vista. Desde un punto de vista se sobrepondera un poco. ¿Por qué? Porque es población joven. Entonces tiene unas posibilidades de acción que la población más mayor de los países desarrollados no tiene. Pero sí que es verdad que luego eso hay que matizarlo por el capital humano. ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué destrezas pueden tener para impulsar la economía de los países? Que es el problema. Tú puedes tener cientos de miles o millones de personas disponibles, pero si no tienen un nivel de formación mínimo, es que no sirven ni para una cadena de montaje. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. En China lo han solucionado con una formación bastante básica, pero bastante clara y bastante férrea. Y eficaz.
esto y funciona, y con esto es insuficiente. Pero eso en otros sitios hay que hacerlo, incluyendo Brasil, por ejemplo. O la propia India. O la propia India. A ver, que hay aquí otra pregunta que me quería buscar, que no me acuerdo del nombre. FMR pregunta qué opinamos de la influencia en la política europea del franco CFA de la África Occidental. Vamos, el franco CFA de la África Occidental, vamos a hacer un poco de memoria del franco CFA. Sí. Surge en 1945 cuando en realidad los franceses, regresando a sus colonias, sobre todo a las colonias que habían tenido en el África Occidental, se dan cuenta de las dificultades para poder llevar su dinero, para poderlo trasladar físicamente a esa región y poder pagar por los recursos naturales que iban a extraer. Acordamos que en 1945 Francia monta el CEA, el Centro de Estudios Atómicos, que va a ser el inicio de todo el programa nuclear, no solo para energía, sino luego para la bomba militar, para la bomba atómica, que yo creo que fabrica la primera en 1961, porque primero tienen que hacer obviamente las centrales nucleares específicas para ello. Entonces, ahí descubren que Gabón es un país que tiene uranio, empiezan a extraer uranio de Gabón en los años 60, y luego descubren que en Níger hay mucho más, y entonces en Níger multiplican por 10 las extracciones. Entonces tenían ese problema en principio. Además de que ellos se hacían garantes del valor de la moneda y por lo tanto hacían de pegamento económico de toda esa región y tenían influencia en todos los países. Y además contaron con el apoyo, que no me acuerdo yo ahora cómo se llamaba este hombre, el que era presidente de Costa de Marfil, Félix, tenía un nombre muy largo. Ese fue el que inventó lo de Francafrique. Francáfrica. Félix Hubert tenía uno de estos apellidos gigantescos. Bien, y todo eso funciona más o menos así. Pasa el tiempo, Francia va perdiendo peso específico en lo económico y también en la seguridad, sobre todo desde unos tiempos recientes a esta parte, y entonces los países del África Occidental deciden crear una nueva moneda. Y entonces que no dependa del franco francés y que no sea el Banco Central francés el que maneje tal, pero que el garante de los acuerdos entre los países sí sea Francia. Entonces Francia todavía sigue ahí sobrevolando como si fuera el garante de que todos van a cumplir los acuerdos. Tiene mucha asistencia técnica. Exacto, y asistencia técnica, etcétera, etcétera. Entonces el franco CFA ya no va a tener tanta influencia como antes porque va a desaparecer. Y lo sustituye otra cosa que no me acuerdo yo cómo se llama, lo debo tener por aquí, en algún sitio. Es que el otro día estuve escribiendo sobre estas cosas, no pensé que me acuerdo yo también de estas cosas. Es la sustitución, pero una nueva moneda se llama el ECO. El ECO. Esto es escrito por mí, aunque este movimiento implica terminar con la obligación que tenían los bancos centrales de estos estados de depositar la mitad de sus reservas en el Banco de Francia. Sin embargo, Francia permanece como una especie de garante financiero de la nueva moneda y también de la paridad entre el ECO y el euro. Entonces, para Europa no quiere decir mucho, pero siguen teniendo una vinculación en términos económicos esas economías con... Bueno, y esto es lo que puedo contar yo sobre este asunto. Qué interesante. Sí, no, la verdad es que me lo he pasado muy bien haciendo el capítulo de Francia, me lo he pasado estupendamente. Ahora estoy con el de España, por eso lo del triángulo. Estaba el otro día mirando el mapa y digo, ¡guau! ¡Guau! Triangulando. La invasión del mundo, o sea, tenemos que volver a tomar conciencia nosotros mismos e invadir el mundo. A ver. Madre mía. Dejadme que vea a ver si alguien me hace una pregunta. Pera Sansaloni Valle nos pregunta qué creemos que hará Putin cuando se acabe la guerra, se gire hacia Asia y se encuentre que su esfera de influencia ahora es China. Esa es una pregunta interesante. Sí. Bueno, primero... negociar con ellos, venderles cosas. Eso es bajo el supuesto de que seguirá Putin cuando acabe la guerra, que puede ser que sí y puede ser que no. Porque esto va a durar bastante y no sabemos las consecuencias que tendrá dependiendo de cómo acabe la cosa. En segundo lugar, evidentemente, si sigue siendo él el presidente de Rusia en el futuro, hará cuentas de que tiene, o ya se las hará a violina, de que tiene un país económicamente mucho más débil, muy secundario, y tendrá que ver qué opciones tiene para reganar influencia en algún momento, pero muy probablemente habrá perdido pie, sobre todo en Asia Central, que es lo que tiene cerca, y ya veremos qué pasa con el lejano oeste ruso, que tiene muchos vecinos chinos que están ahí al lado y que tienen historias distintas. Yo no creo que ahora él se esté planteando nada de esto. Lo hará en su momento cuando, digamos, se llegue a no digo un acuerdo, pero una estabilización de la situación. Perdón, es que estoy respondiendo a una tontería y ya no tenemos más preguntas. Así que nos podemos marchar, señores. Bien. Está muy bien. Vamos a dedicarnos a otras cosas. Yo tengo que ir a escribir, o sea que...
Estupendo. Escribe. Escribo. Teje, cariño, teje. Soy como Penélope. Eres como Penélope, sí. Sí, como el Penélope Glamour, la de los autos locos. Así se llama. Bueno, muchas gracias, Jorge. Pues gracias y espero que os haya gustado este nuevo formato de geopolinómicos. ¿Qué manda? Está muy pesimista. Estoy pesimista. Está muy pesimista. Parece del Atleti, tío. Parezco del Atleti. ¿No necesitáis un socio más? Hombre, siempre estamos dispuestos a coger. Quita, que a lo mejor viene Mbappé y me tengo que ilusionar otra vez. Me da una pereza por ese Que no vais a hacer nada con Mbappé. No, además no le quiero, es el señor. No, ya te digo yo que me pongan a mí a jugar, me paguen lo de Mbappé. Bien, ya No te lo voy a veo, solucionar Óscar, eso no lo dentro de- veo. No, si no lo va a ver nadie, pues cuando salga con mi barriga allí dirán, ¿esto qué es? Y yo forrándome. Yo venía a forrarme, señores. Bueno, gracias, Ángel. Gracias. Y la semana que viene nos vemos en el sótano, recordadlo. Avisaremos si me acuerdo. Avisar.